Imaginad esto por un momento. El ser humano siempre ha necesitado guardar cosas, protegerlas, preservarlas para el futuro. Es literalmente un instinto básico. Y ojo, porque este instinto ha impulsado en silencio el inmenso progreso de nuestra civilización. Así que vamos a sumergirnos de lleno en este análisis. Hoy no vamos a hablar solo de simples recipientes o de naves industriales aburridas, que va. Hablaremos de pura supervivencia, hablaremos de poder y sobre todo del control absoluto sobre el tiempo. En este recorrido pasaremos por 5 grandes momentos. 1. Sustentar la vida. 2. La vasija comercial. 3. El almacenamiento doméstico. 4. Los custodios del conocimiento. Y 5. El almacén inteligente moderno. Es un viaje fascinante. Vamos desde el grano antiguo que nos mantuvo vivos, pasando por las primeras rutas marítimas y el interior de nuestras casas, hasta llegar a las estanterías de las bibliotecas y, al final, a la locura logística del mañana. Todo es parte de la misma historia. Empezamos con la primera fase, sustentar la vida, alimentos y agua. Vamos a lo más fundamental de nuestra existencia. Sobrevivir a los elementos, claro. Asegurar la comida cuando la tierra descansa. Y proteger el agua fresca cuando el cielo se seca por completo. Sin ganar esta primera batalla contra la naturaleza, no habría civilización. Ninguna. Es sin duda el primer gran paso de la historia. El punto de inflexión aquí es el nacimiento del silo. Hablamos de hace 12.000 años. Las primeras sociedades agrarias descubrieron cómo ganarle la partida a las estaciones. Guardaban el excedente de hoy para evitar el hambre de mañana. Y vaya si lo hicieron bien. Desde profundos pozos bajo tierra en la región siro-palestina hasta estructuras súper complejas de mampostería en el antiguo Egipto. La humanidad adaptó su ingeniería al terreno, a las sequías, al clima implacable. Mirad, lo que resulta realmente interesante de todo esto es lo que nos cuenta el polvo de la historia. Al observar estos modelos de la cuarta y quinta dinastía, hechos de arcilla y tallados en alabastro puro, descubrimos algo asombroso, una diversificación brutal y rapidísima. El almacenamiento ya no era simplemente hacer un agujero en el suelo y listo, era toda una ciencia, era arte en constante evolución. Increíble, ¿verdad? Y si hablamos de ingeniería, tenemos que hablar de una escala masiva. 80.000 metros cúbicos. Esa es la capacidad titánica de la cisterna de Filoseno en Estambul. Es una locura. Un inmenso océano subterráneo. Un bosque oscuro de columnas sosteniendo la ciudad entera. Y todo construido por una única y desesperada razón. La sed. La necesidad imperiosa de retener la vida bajo la superficie de la tierra. Las sociedades antiguas eran absolutamente brillantes. Su supervivencia dependía de un ingenio total. Recolectaban agua de lluvia en aljibes profundos. Se inventaron el invencible mortero romano, el famoso opus signimum. Mezclaban cerámica triturada con cal para conseguir una impermeabilización perfecta. Tallaron redes de canales en la roca sólida en Petra. Levantaron acueductos colosales desafiando la gravedad para dar de beber a millones. La hidráulica era su mejor arma contra la naturaleza. Pasamos a la sección 2. La vasija comercial y las ánforas. Pero ojo, el ser humano no se quedó quieto en un solo lugar. El almacenamiento, de repente, se puso en movimiento. Pasamos de intentar sobrevivir en un punto fijo a lanzarnos al arriesgado comercio marítimo. El mar abierto nos llamaba a la expansión. El mar Mediterráneo se transformó rápidamente en una especie de autopista global. ¿Y cuál fue el vehículo que hizo esto posible? El ánfora. Nació en Oriente Medio, allá por el siglo XV a.C. A ver, era simple arcilla endurecida por el fuego, pero este objeto tan funcional, con su cuello estrecho y sus 2 asas, fue el pistoletazo de salida para el comercio a gran escala. Vino, aceite, pescado, todo viajaba seguro en su interior, de costa a costa. Fue un verdadero cambio en las reglas del juego. Y esto ilustra a la perfección la implacable maquinaria logística de los romanos. Resulta fascinante ver esta evolución. Cambiaron la pesada ánfora Dressel 1 por la Dressel 2 a 4. Paredes mucho más finas, muchísimo más ligeras. ¿Qué consiguieron con esto? Pues que un barco mercante no necesitará ser más grande para transportar muchísima más mercancía. Pasaron de llevar 4.500 unidades a 6.000 unidades por viaje. Eficiencia en estado puro. La economía impulsada por el diseño. Llegamos a la sección 3. Almacenamiento doméstico y la evolución del mobiliario. Dejamos atrás los vastos océanos y nos metemos en casa, en nuestro espacio más íntimo. Esa necesidad de proteger nuestras cosas del día a día revolucionó por completo otra industria, el meticuloso y fino arte de trabajar la madera. Al principio, la gente guardaba sus cosas en rústicos troncos de árboles vaciados, pero luego el diseño despertó. Fijaos en el detalle del arca de Astorga del siglo XIII, listones verticales claveteados, sólidos refuerzos de hierro forjado. Es un diseño verdaderamente complejo, pensado para una misión vital, aislar todo lo que había dentro de la tremenda humedad del suelo. Básicamente, la protección se convirtió en arquitectura a pequeña escala. Y entonces llegó una innovación que lo cambió todo, la famosa cola de Milano.
un ensamble geométrico sencillamente perfecto, sin usar ni un solo clavo, uniendo maderos gruesos de forma totalmente inquebrantable. Este salto tecnológico en la Baja Edad Media fue brutal. Hizo posibles los cajones modernos, los armarios, esos muebles modulares que hoy tenemos todos en casa. Al unir piezas de madera, estábamos uniendo también las piezas de nuestra historia cotidiana. Vamos a la sección 4. Custodios del conocimiento, las bibliotecas. Aquí saltamos a otra dimensión, porque el ser humano no solo guarda objetos físicos, ¿qué va? También protegemos algo mucho más frágil, pero infinitamente más poderoso: las ideas, el pensamiento de todos, la información que viaja a través de los siglos. Trazar la historia de la biblioteca es, literalmente, trazar la historia de nuestra mente. Pasamos de los pequeños estantes en las ruidosas tabernas librarias de la antigua Roma a los silenciosos monasterios medievales. Allí, los monjes copiaban a mano manuscritos increíbles. Luego, ¡boom!, el siglo XV. La imprenta estalla. Los libros dejan de ser tesoros inalcanzables y entran en masa en la sociedad. Y para el siglo XIX, las majestuosas librerías de distribución masiva ya dominaban los salones de toda Europa. Con la explosión del siglo XX llegó la modernidad pura y dura. El diseño se volvió geométrico, esencial, superdinámico. Los muebles de biblioteca, como esas famosas estanterías modulares Tecno de Osvaldo Borsani, dejaron de ser simples cajas pasivas. Se transformaron en atrevidos elementos arquitectónicos, por derecho propio. El contenedor pasó a ser exactamente igual de importante que el contenido. Y por último, sección 5, el almacén inteligente moderno. Ahora, hay que dar un paso atrás para ver el panorama completo. Todo este alucinante viaje, desde el grano enterrado en arcilla húmeda hasta el libro en la estantería de diseño, culmina hoy, en la logística a nivel planetario, en esos inmensos mares de datos que no podemos ver. La aceleración es de vértigo. Hace 5.000 años usábamos simples bloques de adobe en Mesopotamia. Luego, la ruidosa revolución industrial nos exigió centros de distribución gigantescos, movidos por trenes. El siglo XX nos regaló el poder mecánico de los palés y las carretillas elevadoras. ¿Y hoy? Hoy hemos entrado en la silenciosa, rapidísima y supercompleja era de los sensores conectados y la inteligencia artificial. El contraste final nos deja sin palabras. Atrás quedaron esas pesadas estructuras de piedra que no se movían y los inventarios lentos apuntados a mano. En el siglo XXI, el almacén respira. Está vivo, es increíblemente inteligente. Utiliza tecnología RFID constante, dispositivos del Internet de las Cosas, redes neuronales de inteligencia artificial que predicen qué van a pedir las ciudades en tiempo real, incluso antes de que la gente sepa que lo necesita. Es la máxima eficiencia moviéndose, literalmente a la velocidad de la luz. Y todo esto nos lleva a una reflexión monumental. Una idea para quedarnos pensando. A medida que la IA y la robótica automatizan al 100% cómo almacenamos el mundo, ¿qué vamos a dejar atrás nosotros? Cuando los arqueólogos del futuro excaven con cuidado bajo nuestros enormes servidores y centros de distribución dentro de miles de años, ¿qué les contarán los artefactos de nuestra era logística? La memoria humana nunca deja de construirse. Y al final del día, entender dónde guardamos nuestras cosas es entender quiénes somos realmente.